Muy buenas tardes, amados hermanos en la fe. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí transmitiendo en vivo, hermanos, una vez más. Muy buenas tardes, amados hermanos en la fe. Estamos muy contentos y estamos muy agradecidos que estamos transmitiendo una vez más aquí a través de Facebook Live. Estamos muy contentos con nuestro Padre Celestial porque nos da la dicha inmensa de estar transmitiendo en vivo. Y bueno, queremos mandar un saludo afectuoso a todos ustedes, nada más que estamos aquí checando, hermanos, que todo esté bien. Queremos mandar un saludo fraternal a cada uno de ustedes y queremos que participen también, hermanos. Acuérdense que hace meses, allá por diciembre del año 2016, empezamos una serie de cursos. Se titulaba, el primer curso que dimos inicio es la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola. Después de este curso, hermanos, queremos empezar un curso para toda la gente, sea usted cristiano o no. El curso se va a titular Un hogar conforme a la voluntad de Dios. En ese curso vamos a hablar desde la juventud, el noviazgo, el matrimonio, los hogares en general, hogares cristianos con problemas disfuncionales, etcétera. Vamos a cubrir varios aspectos, hermanos. De hecho, el material que vamos a estar sacando precisamente se va a sustraer del libro que va a salir en unas semanas, hermanos, que se va a titular la primera parte. Está compuesto por dos partes. La primera parte se va a llamar Un noviazgo y un matrimonio guiados por Dios. Y la segunda parte de este material, hermanos, va a ser titulado Un hogar guiado por Dios, en el cual nos vamos a enfocar más de lleno en hablar de los padres y los hijos. Pero bueno, queremos mandar un saludo afectuoso, hermanos, a todos ustedes, hermanos, hermanas. Queremos que ustedes también manden sus saludos a través de Facebook Live, que se manifiesten. Y les pedimos una disculpa, hermanos, porque por mucho tiempo, yo creo que 2 meses o más, no habíamos podido entrar por diferentes responsabilidades que tenemos aquí en la congregación y en otros ámbitos, hermanos. Y bueno, se ha ido acomodando poco a poco los horarios. Y gracias a Dios, hermanos, se nos brindó la oportunidad nuevamente de estar transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Queremos utilizar, como al inicio dije, los medios, hermanos, la tecnología para llegar a muchas almas. Decía por ahí un hermano en una ocasión, ¿verdad?, que las almas están afuera. Y es cierto, hermanos, las almas están afuera. Tenemos que salir a buscar almas, pero también hay muchas formas, hermanos, en cómo podemos llegar a las almas. Si Dios nos está brindando la tecnología, si Dios nos está brindando, no sé, un parque, la facilidad, la libertad de salir, de tocar puertas, de visitar, de llevar un folleto, de establecer estudios, hermanos, de usar Facebook, de usar Instagram, WhatsApp, lo que usted quiera, hermano, todo es válido, siempre y cuando llevemos la palabra de nuestro Dios a las personas, hermanos. Personalmente, ¿verdad? Mucha gente me ha agradecido, hermanos, y esto no es para vanagloria ni mucho menos, pero mucha gente me ha agradecido, ¿verdad?, por la serie de programas que se estaban impartiendo. Y eso fue una de las cosas que a mí me motivó, hermanos, para seguir con esta labor, porque dijimos, bueno, ya dejamos de hacerlo por X circunstancia. Y bueno, hay que reanudar esto, ¿verdad? Porque aún gente, hermanos, incluso gente que no es cristiana todavía, que no son parte del cuerpo de Cristo, que no van a la iglesia, me estaban diciendo, oye, pues ya no sales ahí por Facebook, güey, ya no estás impartiendo tus clases, tus lecciones, que nos ayudaban en mucho. Y acuérdense que lo que se predica es la palabra de Dios. Nosotros solamente somos siervos, hermanos, siempre lo he dicho. Somos heraldos, somos simplemente siervos y nada más. No más, no menos. Entonces, no debemos de vanagloriarnos por el trabajo que hacemos para la obra de Dios, hermanos. Simplemente debemos de buscar ser siervos útiles para que un día, ¿verdad?, que estemos ante la presencia del Señor, no tenga que reprocharnos al Señor, hermanos, que teniendo nosotros los medios, las circunstancias, las posibilidades de hacer algo, no lo hicimos. Y bueno, quiero mandar un saludo, hermanos. Como decía por ahí, ¿verdad?, estamos viendo a nuestros hermanos que están ahí. No sé si haya algún comentario. Pueden hacer comentarios, hermanos. Pueden opinar incluso. Pueden mandar sus saludos. Acuérdense que estamos aquí monitoreándolos, hermanos. Estamos checando aquí a través de Facebook Live su actividad, cómo están por ahí, hermanos. Nuestra hermana Jenny Gómez dice, buenas tardes, Dios le bendiga. Mi hermano Osvaldo también de aquí para allá, hermana, le mandamos un saludo afectuoso. Vamos a ver por ahí otros saludos. Nomás que se abrió la página, hermanos. Discúlpenme un poquito.
Estamos tratando de cerrar para que no se oiga el audio, hermanos. Y bueno, dejen bajarle un poquito aquí el audio, hermanos, para estar checando sus mensajes. Está por ahí escuchándonos nuestro hermano Ezequiel Saldaña Martínez, nuestro hermano Samuel Beltrán, nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Jenny Gómez y otros varios hermanos que se van añadiendo. Unos van entrando, otros van saliendo, etcétera. Y así es esto, hermanos. Pero bueno, vamos a ir a Dios en una oración. Después de la oración, hermanos, vamos a dar inicio a la serie de estudios que estábamos dando. Vamos a tomar como unos 45 minutos, hermanos. Son aproximadamente casi la 1. Vamos a tratar de acabar a la 1:45. Y usted puede participar, usted puede mandar saludos, usted puede mandar sus preguntas. De cuando en cuando voy a estar checando la ventana de chat, hermanos, para ver sus preguntas, sus comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, hermanos, y muy ignorado a la vez. Vamos a hablar, hermanos, de los ancianos en la iglesia. Cuando me refiero a ancianos, no me estoy refiriendo a ancianos de edad, hermanos, sino más que nada a esa responsabilidad, a ese cargo que nuestro Padre Celestial, conforme a las Escrituras, nos dejó estipulado allá en 1 Timoteo capítulo 3, cuando Pablo dice que si alguno desea obispado, buena obra desea. Entonces es necesario, hermanos, y como vemos allá en Tito 1:5, como el Señor le dijo a Pablo y después Pablo le comunicó a Timoteo y después a Tito también, allá en la epístola a Tito, cuando le dice que a causa, hermanos, de las deficiencias, era necesario establecer ancianos en cada iglesia. Entonces, hoy en día, hermanos, yo creo que es uno de los temas más ignorados, es uno de los temas que se ha hecho de al lado. Y algunos que están siendo ancianos, hermanos, la pregunta que surge es, ¿realmente está usted, hermano, haciendo su función de anciano? ¿O usted simplemente está haciendo la función porque lo pusieron? Bueno, Pedro, el apóstol, nos va a hablar de eso, pero vamos a ir a Dios en una oración, hermanos, y después de esta oración vamos a dar inicio al programa. Oremos. Bendito Padre Celestial, primeramente te damos gracias, Señor bendito, por darnos la dicha inmensa de transmitir en vivo nuevamente, Padre, por darnos la fortaleza y el ánimo, Padre, para poder hacer posible esta función, Padre, de compartir la palabra con muchas almas, Señor. Asimismo, Padre, ponga los medios y las circunstancias para que esto pueda ser posible. Le pedimos por todos nuestros hermanos en la fe, por todas las personas en necesidad, por mi familia en México, Padre. Le pido también por mi familia aquí en Estados Unidos, mis padres, mi esposa, mis hijos, por la congregación donde colaboramos, por cada uno de los siervos suyos, Padre, que se esfuerzan en sembrar la buena semilla, en trabajar en diferentes ámbitos, en diferentes labores, por los enfermos. Le pedimos mucho. Por toda la gente que esté padeciendo algún tipo de situación adversa, para que usted los ayude, Señor, para que usted los fortalezca. Le pido mucho también por mi prima en México, por mi prima Lorena, que usted sabe sus luchas, Padre, sus batallas. Usted mismo, Padre, conoce los corazones y usted, Padre, pondrá los medios para que ella encuentre paz y encuentre tranquilidad en su vida, Señor, y asimismo su familia. Asimismo, Padre, sabemos que usted escucha cuando hay una plegaria, cuando hay una rogativa, por lo cual tenemos la confianza y la fe que usted responde las peticiones a su debido momento, Padre. Asimismo, todo esto se lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, como les decía, queríamos ver por ahí, hermanos, a que ustedes opinen, que comenten. Bueno, ahorita la ventana de chat está un poco inactiva, hermanos. Nadie está preguntando, nadie está comentando, pero ahora sí, vámonos al tema, hermanos. Primeramente, allá en la epístola del apóstol Pedro, voy a abrir un poquito mi computadora, hermanos. Disculpen si de repente se empieza a mirar el reflejo de lo que es una luz. ¿Verdad? Esto es debido a mis lentes, hermanos, pega la luz, por eso a veces cerramos la computadora, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar solucionando esos detallitos. Pero ahora sí, quiero entrar de lleno a la epístola de Pedro, allá en el capítulo 5, como decíamos, estábamos en la última porción, hermanos. Y esto me ponía a pensar a veces, bueno, tenemos que seguir con la responsabilidad que se nos ha encomendado de predicar la palabra. Entonces llegamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante, en particular del 1 al 4. Y ahí hay una serie de exhortaciones de parte del apóstol Pedro para aquellos que son ancianos dentro de las iglesias del Señor. Dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad
la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como quien tiene señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Y quiero enfocarme, hermanos, nuevamente voy a bajar un poquito la pantalla, hermanos, para que no esté pegando el reflejo de la luz. Ahora sí vamos a apoyarnos con las notas, hermanos. No digo semanas, yo creo que ya meses, hermanos, no sé la verdad. No recuerdo, hermanos, tendría que checar los videos, pero no recuerdo sinceramente cuándo fue la última vez que tuve la oportunidad de entrar en vivo, tal vez hace ya como 2 meses. Pero lo bueno que ya reanudamos esto, hermanos, ahora enfocándonos en el versículo 2 en particular, cuando Pedro les dice a los ancianos algunas de sus funciones. Una de ellas es apacentar la grey de Dios. Preguntaríamos nosotros, bueno, ¿y cuál es la grey de Dios? La grey de Dios es, o el rebaño, somos cada uno de los que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo. Por decirlo así, somos los miembros. Entonces, los obispos, ancianos o pastores tienen la gran responsabilidad de cuidar de la grey, de saber qué está haciendo la grey. Hace semanas tuve la oportunidad de impartir un mensaje en una campaña evangelística, y este mensaje tenía que ver allá con Juan 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, cuando Cristo habla del pastor y las ovejas. Y me llamaba mucho la atención las características de las ovejas, porque dicen los estudiadores de estos animalitos, ¿verdad?, que son animales que muchas de las veces, si se pierden o si no siguen a su pastor, pues son muy dados esos animalitos a perderse o extraviarse, porque no tienen tanto sentido, ¿cómo pudiéramos decir? Tanto sentido de ubicación o tanto sentido de dirección. Entonces, Pedro le dice a los ancianos que una de sus grandes responsabilidades es cuidar de la grey. Ahora, dice Pedro que esto debe ser no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué significa esto? Miren, cuando aparece en la versión, como en la versión Reina Valera, dice no por la fuerza. En otras versiones, como en la Biblia de las Américas, aparece de la siguiente forma. Aparece no por obligación. O sea, una obligación es algo que te mandan a hacer. Es como si yo le digo a mi hijo, hijo, tráeme por favor no sé, la cubeta de agua que está afuera ahí de la casa para hacer unos menesteres acá adentro. Estoy ordenando algo. Entonces Pedro, cuando dice no por obligación, y mi hijo, cuando yo le ordeno algo, bueno, tiene la obligación de obedecerme, de ir y agarrar esa cubeta porque le he ordenado. Pero acá Pedro nos dice que cuando uno es puesto como anciano, debe de hacer su función no por obligación, o sea, no sintiéndose obligado. La palabra no por obligación proviene del griego me anaxkastos, y dirá usted, bueno, ¿y qué significa me anaxkastos? Significa, o anakastos, significa lo siguiente, denota, fíjese, literalmente, no de una manera forzada. Eso es lo que implica, no de una manera forzada. Como le digo nuevamente, ¿cuántos ancianos hoy en día estarán en las iglesias fungiendo como ancianos? Pero porque los eligieron, prácticamente los pusieron. No es porque ellos realmente tuvieran en sí, en sus adentros, ese anhelo, ese deseo que dice Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 3, cuando dice Pablo, si alguno desea obispado o anhela. El anhelar, hermanos, es desear alcanzar algo vehementemente. O sea, esto implica que nos vamos a esforzar por alcanzar algo. Hay algunos que prácticamente, ¿quiere ser anciano? Sí, entonces no se esforzó, hermanos.
No se esforzó por ser anciano porque prácticamente lo pusieron y punto. Entonces no sabe lo importante que es su responsabilidad. No sabe qué se está llevando a cuestas en los lomos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque lo eligieron así a la ligera y él dijo sí y fue impuesto prácticamente. Entonces, mientras otro, pues vamos a poner al hermano, es buen administrador. No, aquí dice Pedro que los ancianos no deben de hacer su trabajo a la fuerza, hermanos. No por obligación, no de una manera forzada. ¿Por qué, hermanos? Fíjense. ¿Por qué no es bueno hacer las cosas de una manera forzada? Sería la pregunta. Regularmente, hermanos, cuando hacemos las cosas en cualquier ámbito, sea nuestro trabajo secular, sea dentro de la iglesia, sea en nuestra casa incluso, cuando hacemos las cosas de una manera forzada, o sea, como que, haz esto. Como por ejemplo, hermano, por favor, venga el próximo sábado a cortar la yarda. Se le está imponiendo algo. Se le está prácticamente no forzando, pero se le está dando una responsabilidad para que venga y la cumpla. Entonces, ese hermano, si no se le dice, pues no lo va a hacer. Pero si se le está diciendo, bueno, lo va a hacer, tal vez, pero lo va a hacer de una manera forzada. ¿Por qué? Porque si tú le preguntaras a tal hermano, hermano, tú hubieras venido voluntariamente a hacer el trabajo, y tal vez si fuera sincero el hermano te respondería, no, pues si no me dieran a mí la responsabilidad de venir, yo no vendría. ¿Cuántos hermanos y hermanas dentro de la iglesia hacen las cosas porque se les dicen? Pero son muy pocos, hermanos, los que voluntariamente hacen las cosas, los que vienen voluntariamente a hacer alguna labor. El anciano debe de conducirse de esa forma. Él debe hacer su labor. ¿Cuál labor? Como decía Pedro, cuidar del rebaño. Él debe de cuidar del rebaño, hermanos, no por una responsabilidad impuesta, sino como dice Pedro, voluntariamente. Fíjense, estaba buscando por aquí el término voluntario, hermanos. Dejen ver por ver si lo encuentro. Pero nuevamente, recordemos que las cosas forzadas no se van a hacer bien, hermanos. No se van a hacer bien, sinceramente, seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando nos mandan a hacer algo, a veces lo hacemos de mala gana. Lo hacemos, como decimos los mexicanos, al ahí se va. O sea, por ejemplo, si nos mandan a hacer limpieza, ahí medio limpiamos. Si nos mandan a dar mantenimiento, ahí medio damos mantenimiento. Si nos mandan a dar enseñanza, ahí medio enseñamos. Y no tenemos esa buena disposición. Imagínese un anciano que se le ha impuesto ser anciano. Bueno, pues va a decir, otra vez tener que visitar a los miembros. No, esta vez no quiero ir. O hoy no voy a ir a la junta. O no sé, no. ¿Por qué hace eso? Porque no está haciendo su trabajo voluntariamente. Y un anciano que no está haciendo su trabajo voluntariamente, tarde o temprano lo va a hacer mal. O simplemente no lo va a hacer. Ahora, por eso el apóstol Pedro decía que es muy importante anhelar. Ahora, hacer algo voluntario, hermanos, es hacer algo de voluntad propia. Es que antes de que me digan a mí, por ejemplo, hey, ¿quién quiere venir no sé, a pasar folletos? Yo vengo mañana, hermano. No necesito que usted me diga, hermano, lo quiero aquí. No, yo voy mañana, hermano. Yo quiero hacerlo. Yo tengo ese deseo. Eso es hacer las cosas voluntariamente, hermanos. Ahora, Pedro también le dice a los ancianos que no deben de hacer su función de ancianos con ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Fíjense, esta palabra, ganancias deshonestas, implica lo siguiente. Implica literalmente ansia por el dinero. O también implica ganancias vergonzosas. En este caso, esos bienes materiales caen en la categoría de ser ganancias vergonzosas. ¿Por qué? Porque no provienen de acciones o propósitos honestos, sino más bien de un espíritu egoísta, donde solo se busca, fíjese, solo se busca el bienestar propio. Y como solo se busca el bienestar propio, por lo tanto, no van a importar las necesidades de los demás. Entonces, si tomamos esta actitud, hermanos, aún como cristianos, por eso mismo, fíjese, cuando el apóstol Pablo, y nuevamente voy a poner ahí mi Biblia digital, hermanos, pero cuando el apóstol Pablo
les escribió a los hermanos en Filipos, allá en la carta a los filipenses. Fíjese lo que les dice en el capítulo 2 acerca, porque Pedro, acá en la primera epístola le está diciendo a los ancianos, hermanos, ustedes no deben de actuar de una forma que caigan en ganancias deshonestas, o sea, que quieran ustedes sustraer ganancias vergonzosas. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay una actitud de egoísmo en la cual ustedes solamente piensan, en primer lugar, en ustedes y en último lugar, en ustedes. Eso es egoísmo, hermanos. Es el egocentrismo, es el ego, es el yo. Yo quiero esto para mí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Y se nos olvida, hermanos, un principio básico que Pablo nos enseñó a los cristianos a través de la iglesia a los filipenses, o la epístola a los filipenses, hermanos. Fíjese la enseñanza. Y quiero leerlo, hermanos, en la versión La Biblia de las Américas, porque me gusta cómo fue traducida en esta versión. Y dice, fíjese, en el versículo 3, dice la Escritura, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. No buscando cada uno, y aquí vemos la enseñanza que va en conexión con lo que está diciendo Pedro, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Pero si prestamos atención en el versículo 3, hermanos, dice el escritor como fue traducido en esta versión, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Entonces, aquel que es anciano debe prestar mucha atención a lo que está diciendo el apóstol Pedro cuando el apóstol Pedro dice, hermanos, claramente, hermanos, no hagan su función con ganancias deshonestas, como dice ahí, ¿verdad? No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. El caer en ganancias deshonestas es caer en ganancias vergonzosas, como ya decíamos, es tener ese anhelo, hermanos, por los bienes materiales, ¿cómo pudiéramos decir, hermanos? Que se convertiría en ser avaricia. Entonces no cabe, hermanos, para el anciano no cabe una actitud de egoísmo ni de avaricia. ¿Por qué? Miren, cuando el apóstol Pablo habló acerca de lo negativo que puede ser, hermanos, el amor al dinero, abrimos la escritura en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 al 10, y dice la escritura lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, claramente nos está diciendo ahí el apóstol Pablo, hermanos, cuán dañino es el hecho de que yo y usted pongamos, hermano, hermana, que pongamos en primer lugar los bienes materiales antes que el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por eso Pedro, retomando el punto, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, como leíamos ahorita, les advierte a los ancianos, les dice, hermanos, no hagan su función con la actitud, como dice ahí, de obtener ganancias deshonestas, sino al contrario, háganlo con ánimo pronto. Ahora, ¿qué significa, hermanos? Ánimo pronto. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que implica? Mire, según cómo fue traducido, hermanos, la palabra ánimo pronto, esta frase aparece en diferentes textos griegos como protumos o protumos con acento en la O. Ahora diríamos, bueno, ¿qué significa? Implica lo siguiente, fíjese, ánimo pronto implica hacer algo con entusiasmo, hermanos. Con entusiasmo. ¿Qué más? Implica hacer algo con un sumo interés de hacerlo. Y también implica hacer algo poniendo mucho esfuerzo y empeño en lo que estamos haciendo, hermanos. Entonces acuérdese, entusiasmo, empeño, esfuerzo y interés en lo que estamos haciendo. Entusiasmo es con alegría, hermanos, es con alegría. Miren, hace años atrás, hermanos, antes de que me moviera, les voy a contar una anécdota real.
Hace años atrás, allá casi 3 años prácticamente, dejen hidratarme, hermanos, porque cuando habla uno mucho se seca bastante la boca. Pero al punto que voy, hermanos, es el siguiente. Hace algunos años, allá por el año, bueno, 3 años atrás aproximadamente, estamos en el 2017, en el 2014 prácticamente, allá como por agosto. Empezamos la labor, y digo empezamos porque yo me añadí al grupo de trabajo, hermanos, donde estábamos colaborando para que su servidor, ¿verdad?, pudiera moverse a esta comunidad de Cleburne, Texas. Dios bendijo con una propiedad para vivir, hermanos, y empezamos a trabajar. La casa estaba muy deteriorada, muy dañada. Había que hacer mucho trabajo físico, hermanos. Tanto así que duramos casi 2 meses trabajando arduamente, de 8 de la mañana a veces hasta las 6 o 7 de la tarde, hermanos. Por 2 meses prácticamente consecutivamente. Entonces se imaginará usted, de lunes a sábado, era mucho trabajo, mucho. Pero bueno, el punto es el siguiente, que el líder, hermanos, de este equipo de trabajo, que regularmente éramos 5, 6, o a veces un poquito más, o a veces un poco menos, a veces se reducía a 3. El líder de este grupo de trabajo, hermanos, era uno de los ancianos de la congregación. El hermano, bueno, no voy a decir su nombre por respeto a él, ¿verdad? Simplemente voy a decir que era uno de los ancianos de la congregación. Y el hermano era el primero que llegaba, porque yo vivía a 1 hora de distancia de donde estábamos trabajando. Él vivía aquí en la comunidad, pero el punto es que él llegaba más temprano que todos y a veces se iba al último. Era el que llegaba primero y era el que se iba al último. Y era el que trabajaba más duro, ¿verdad? Porque trabajaba arduamente el hermano, a pesar de que ya tenía sus años de edad, casi ya, no sé, 60 y tantos. Tenía mucha energía el hermano. Y yo siempre trabajaba al lado de él, ¿verdad? Y siempre le decía, hermano, ¿qué hay que hacer? Ya me decía, hermano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Me daba la tarea para todo el día, me daba una lista. Tenemos que hacer esto, esto y esto y esto. Hay que pintar, hay que cortar madera, hay que barnizar, etcétera, etcétera. Entonces, compartí mucho tiempo con él, ¿verdad? Trabajando juntos por prácticamente 2 meses. A veces en la hora de lunch charlábamos un ratito, platicábamos. Y me acuerdo mucho que en una ocasión me decía el hermano, mira, hermano, decía, yo vengo aquí, hermano, no por una responsabilidad impuesta. Decía, no, de ninguna manera, hermano, para que no lo veas así. Decía, yo vengo porque yo encuentro mucho gozo, hermano, en colaborar, en esta responsabilidad, en servirte, hermano, en poder hacer esto posible para que tú puedas venir a esta comunidad y puedas vivir en un lugar habitable. Como el hermano tenía conocimiento, hermanos, de lo que era carpintería y muchas otras cosas, trabajaba muy arduamente, pero como le digo, para él no era una carga, era un gozo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque es un anciano y porque, como dice Pedro, hacer las cosas con ánimo pronto es hacerlas con gozo, hermanos, con entusiasmo. No a la fuerza, no que, hermano, por favor, puedes venir el sábado porque queremos que con tu experiencia que tú tienes, por ejemplo, en la carpintería, puedas hacernos, no sé, un púlpito. Y habrá hermanos ancianos que vendrán, hermanos, de mala gana. Oh, yo tenía planes para el sábado, quería hacer otra cosa, etcétera. Y van a venir de mala gana. O van a venir haciendo las cosas de una manera, con una actitud negativa. Acuérdese que el anciano no debe ser así. Ahora, otra de las grandes enseñanzas que nos deja Pedro acerca de los ancianos, que le dice Pedro a los ancianos, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La frase teniendo señorío, hermanos, implica lo siguiente, fíjese, implica no como teniendo una tiranía, o se traduciría no como siendo tiranos. Ahora dirían ustedes, ¿y qué es un tirano? Un tirano, hermanos, es aquel que abusa de su poder. Un tirano es aquel que abusa de su autoridad, o de su fuerza, o de su puesto en este caso. ¿Cuántos hermanos habrá que dirán, yo soy el anciano de la congregación, me tienes que respetar? Prácticamente por no decir, yo soy el tirano de la congregación. Por eso mismo, hermanos, el anciano debe ser humilde. La tiranía, fíjese, la tiranía o el señorío vienen a ser actitudes que están enfocadas en imponer la autoridad a base de la fuerza o a base del poder.
esta conducta, como menciona el apóstol Pedro, hermanos y hermanas, llamados pues internautas, esta actitud, hermanos, mire, debe de ser llevada a cabo dentro de los que llevan el cargo de ancianos con humildad, como ya decíamos. ¿Por qué? El tirano es como el cacique. Se dice que aquí que el cacique, fíjese, dice aquí el cacique es aquel que viene a ser una persona que en una colectividad o grupo, en este caso, por decirlo así, dentro de la iglesia, es el que ejerce un poder abusivo donde se procede con injusticias, con acciones ilegales o con acciones improcedentes que van en contra de los principios bíblicos. Entonces, ¿cuántos ancianos, hermanos, que están fungiendo su función de ancianos, estarán actuando así, hermanos, impropiamente, haciendo cosas que no deben de hacer? Abusando, soy el anciano. No, hermano, con todo debido respeto, usted debe conducirse más que nadie. Usted tiene la responsabilidad de conducirse como un buen siervo de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro que el anciano debe ser el ejemplo de la grey, hermanos. Debe ser el que pone el ejemplo en primer lugar. Debe ser, como decíamos nosotros en los términos militares, debe ser la punta de lanza, debe ser el guía. Cuando nosotros estábamos en la milicia, hermanos, y por ejemplo un alto mando nos decía, hagan esto. Y bueno, lo podía hacer, hermanos, por la autoridad que tenía. Y lo hacíamos. Pero cuando decía, vamos a hacer esto, y él ponía el ejemplo, entonces ahí no había, hermanos, una actitud negativa de nuestra parte de decir, no, pues no lo vamos a hacer. No, al contrario, lo vamos a hacer con más ganas porque nos está poniendo el ejemplo. Un ejemplo, hermanos, puede más que decir, hazlo. ¿Por qué? Por eso mismo, fíjese, el apóstol Pedro dice, sean un ejemplo. La palabra ejemplo, del griego tupos, significa un modelo a imitar. Entonces acuérdese, un modelo a imitar. ¿Cómo me va a decir el anciano a mi hermano, ve a evangelizar si él no evangeliza? ¿Cómo a mí un anciano me va a decir, hermano, ve a visitar si él no visita? ¿Cómo a mí un anciano me va a decir, hermano, tienes que vivir una vida más santa si él no hace cosas correctas? Por ejemplo, fuma, toma, dice palabras oeces, etcétera. Y créamelo que si hay ancianos, hermanos, que se conducen de esa forma. Entonces, ¿cómo podrá un anciano sin autoridad moral, hermanos, ser mi ejemplo? ¿Cómo? Es la pregunta. Al contrario, deberíamos decirle, ¿sabe qué, hermano? Usted tiene que renunciar a su puesto por mera actitud moral, porque usted no está haciendo las cosas bien. Corríjase. Entonces, por eso mismo, hermanos, el anciano, como dice aquí, hermanos, debe de hacer las cosas rectamente porque él debe de ser el ejemplo para los demás, para el cuerpo de Cristo, para los cristianos, para los diáconos, para los predicadores, que son los que están bajo su cuidado. Porque acuérdese que el anciano es el que cuida del rebaño. Y cuando digo rebaño, abarca cuerpo, que es la membresía, diáconos, predicadores. Entonces, por eso, muchas veces también, hermanos, se cae en la actitud, algunas congregaciones, pudiendo tener ancianos, no lo hacen. ¿Por qué? Porque se da mucha responsabilidad. Así estamos bien. Así podemos trabajar eficientemente. No es cierto, hermanos. No nos creamos esas falacias. Digo falacias porque son cuentos, hermanos, porque muchas veces somos conformistas, porque muchas veces, ¿y por qué digo que son cuentos? Porque pensamos, no, todo está bien, pero no todo está bien, hermanos. Por eso, si todo estuviera bien, por eso Pablo no hubiera dicho, a causa de las deficiencias, hay que establecer ancianos en cada lugar. Entonces, si no fuera necesario establecer ancianos, entonces ¿para qué los estableció Dios? Es la pregunta. Entonces, por eso digo que a veces es una falacia, un cuento, hermanos, que nos queramos creer nosotros que todo está bien sin tener ancianos. Y es cierto, dirá algún hermano, hermana, pero aquí en esta congregación somos poquitos, somos 20, pues no hay necesidad de ancianos. No, pues entonces hay necesidad de crecer, hay otras necesidades, hay necesidad de avanzar, hay necesidad de fortalecernos, hay necesidad de no ser conformistas, porque si somos conformistas siempre vamos a estar ahí siendo los mismos, haciendo lo mismo, no teniendo la vista enfrente para el crecimiento numérico y espiritual. Y como no tenemos ni siquiera la vista para ver el crecimiento numérico y espiritual, mucho menos la vamos a tener para tener el crecimiento en lo que concierne a tener una congregación organizada como Dios lo pide.
Entonces, hermano, hermana, tenemos que buscar hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que salir de nuestro confort. Como decía un hermano, ya es tiempo de trabajar, hermanos, ya es tiempo de dejar de hacer otras cosas. Como a veces yo me pongo a pensar, hermanos, y lo he experimentado. A veces somos muy diestros, hermanos, para hacer otras cosas. Y ocupamos tiempo, espacio, esfuerzo, sacrificio, por ejemplo, en un trabajo, en una actividad, hermanos, horas, 3, 4, 5, 6 horas. A veces nos dormimos tarde, hermanos, haciendo otras actividades. Pero la pregunta es, ¿por qué cuando se trata, hermanos, de tener una iglesia como Dios la pide, una iglesia organizada? Porque ahí sí como que, no, mejor mañana, mejor la semana que entra, mejor el mes que entra, mejor el año que entra, mejor después, no le muevas. Hermanos, es necesario de verdad. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque como dice Pedro, ¿y por qué, ancianos? Como dice Pedro, un día Cristo va a venir. Y Cristo va a venir a saldar cuentas, en primer lugar, ¿verdad? Con los ancianos. Pero también con nosotros, hermanos. No creen que nada más con los ancianos, ¿eh? Por eso Pedro les dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes? En este caso, los ancianos, pero también todas aquellas personas que trabajan dentro de la grey, dentro de la iglesia. Pero yo le voy a preguntar a usted algo si usted es anciano. Si usted es anciano, yo le voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo se está conduciendo, hermano? Si su vida no es recta, ¿qué está haciendo al respecto para corregirse? ¿Qué está haciendo al respecto para que cuando un día usted parta de esta tierra o cuando venga Jesús, usted pueda estar plenamente seguro de que el Señor le va a dar, como dice Pedro, su recompensa, de que le va a dar su premio? Porque si usted no se está conduciendo rectamente, déjeme decírselo, que ya de antemano usted debe saber que no se va a presentar aprobado ante la presencia del Señor. Porque a veces podemos estar tomando el ancianato, hermanos, o este cargo tan serio, como un juego. Como le digo, ¿cuántos ancianos habrá, hermanos, que viven vidas carnales, inmorales, que se dejan llevar por las cosas de la carne, por el pecado, hermanos, por los vicios incluso? ¿Usted cree que van a ser aprobados ante Dios si siguen con esas actitudes? Es mi pregunta. Si usted, hermano anciano, ha sido nombrado y no está siendo un cuidador de la grey, no está siendo un ejemplo, no está haciendo las cosas como Dios le pide que las haga, tome 2 decisiones, o tiene la opción de tomar 2 decisiones. La primera, corregirse. La segunda, si no se quiere corregir, renuncie. ¿Y por qué le digo que renuncie? Porque ¿cómo va a estar haciendo algo en lo cual usted ni está siendo un buen ejemplo, ni está siendo un cuidador de la grey, ni se está esforzando para ser un cristiano que haga la voluntad de Dios como Dios le está pidiendo? Entonces, si no está haciendo su cargo como Dios le está pidiendo que lo haga, ¿por qué lo está haciendo? Está acarreando usted más condenación a usted mismo. ¿Por qué? Porque está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de nosotros, hermanos, cuando hacemos las cosas mal? Si usted cree que Dios se agrada de nosotros, veamos ejemplos bíblicos, por ejemplo, como la situación de Saúl. Cuando claramente el Señor, fíjese lo que le dijo a Saúl por andar haciendo las cosas a su manera. Cuando llegamos al Antiguo Testamento, hermanos, allá en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 15 en particular, hermanos, prestemos atención a lo que hizo Samuel y lo que hizo Saúl. Samuel le dio una orden a Saúl, pero la pregunta es, ¿qué hizo Saúl con esa orden que se le dio? Y dirá usted, no estamos hablando de Samuel, estamos hablando de los ancianos, pero estamos hablando de cuán importante es, hermanos, buscar hacer la voluntad de Dios para que de esta manera nos presentemos aprobados ante la presencia de nuestro Señor. Acuérdese, nosotros, como seres humanos, podemos engañar a toda la gente, hermanos. Podemos engañar al prójimo, podemos engañar incluso a los que viven con nosotros, si usted así lo desea. Pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos, porque Dios nos está observando continuamente las 24 horas del día. Peor aún, Dios conoce nuestros pensamientos.
Dios sabe lo que ahorita usted y yo estamos pensando. Dios sabe lo que usted y yo queremos hacer. Ahora, cuando llegamos a la historia de Saúl, hermano, rápidamente quiero concluir. Como decíamos, unos 45 minutos, media hora, no quiero ser tan extenso, pero llegamos a la escritura, hermanos. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante, dice la escritura lo siguiente. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Entonces, prestemos atención a esto. Está atento a las palabras del Señor. Presta atención, presta cuidado. ¿Para qué? Para que hagas la voluntad de Dios. No para que hagas las cosas a tu manera. Entonces, ¿cuál fue la ordenanza en aquel tiempo? Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños, como a niños de pecho, a bueyes, como a ovejas, a camellos, como a asnos. Diríamos, sin lugar a dudas, hermano, diríamos, qué crueldad, diríamos humanamente, ¿verdad? Qué crueldad la de nuestro Padre Celestial, decir, mata a hombres, niños, mujeres, niños de pecho, todo, erradica al rey, todos. Dios, hermanos, acuérdense que es un Dios justo y Él sabe por qué hace las cosas, con un propósito. Nosotros, como le digo, tal vez en nuestra mentalidad, en nuestra capacidad humana, diríamos, es una crueldad, pero Dios tenía un propósito detrás de ello. Pero el punto aquí, hermanos, es la ordenanza. Hazlo, ejecútalo, ve. Pero ¿qué hace Samuel, hermanos? Absolutamente todo lo contrario. Cuando él va, es cierto, hace guerra, es cierto, mata a mucha gente, pero hace las cosas a medias. ¿Por qué pongo esta ilustración? Porque a veces, como le digo, ¿cuántos ancianos estarán diciendo, pues ya soy anciano, voy a hacer mi trabajo a medias? No, hermanos, o hágalo bien o no lo haga. Por eso le decía, si no va a hacer las cosas bien, si no las está haciendo bien, tiene dos opciones. La primera es, corríjase para que haga las cosas bien. La segunda es, si no se quiere corregir, renuncie. Entregue su cargo, porque es una vergüenza que estemos haciendo un cargo, hermanos, en el cual conlleva una grande responsabilidad y no queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros estándares humanos. Así como Saúl, y digo Saúl porque fíjese, dice la escritura en primer libro de Samuel 15:8, capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Esa fue la orden. Prestemos atención nuevamente a la orden de Dios. Versículo 3. Ve ahora y ataca a Amalek, destruye por completo lo que tiene, no te apiades de él, antes bien da muerte tanto como a hombres, a mujeres, a niños de pecho, a bueyes, ovejas, camellos, asnos, o sea, todos. Pero se fija cómo Saúl hizo las cosas a medias. Nada más lo que él quiso hacer, no lo que Dios le pidió. ¿Cuál fue el desenlace, hermanos? Y el punto era, en la pregunta inicial, ¿Dios se agrada de que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera? Por ejemplo, en este caso como ancianos, de que el anciano, al cabo soy anciano de la iglesia, hombre. No, preste mucha atención a esto. Versículo 23. Fíjese lo que le dijo Samuel a Saúl cuando le dijo, no, Saúl, estás mal. Dice la escritura, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel le respondió a Saúl,
no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Se fija cómo nuestras desobediencias, hermanos, hermanas, traen consecuencias? Entonces, en este caso, si usted es anciano dentro de una iglesia, usted tiene que buscar hacer la voluntad de Dios. Nuevamente, acuérdese, haga las cosas como Dios le pide a través de Pablo y de Pedro. Pablo dice ciertas ordenanzas que deben hacer los ancianos. Pedro dice, hermanos, cuidar la grey. ¿Qué más? Hermanos, por voluntad propia, no como impuesto, el cargo. Hermanos, no caigan en ganancias deshonestas. Hermanos, sean ejemplo de la grey. Hermanos, no se conviertan en los tiranos de las congregaciones. Entonces, preste atención a todo esto. Y nuevamente, si no lo está haciendo y es anciano, ¿qué espera para hacerlo? Y si no lo quiere hacer, si no está dispuesto a tomar esa actitud de cambio para cumplir con tan grande responsabilidad, ¿qué está esperando para entregar su puesto? Para decir, prefiero mejor no ser anciano a tomar tan grande responsabilidad y a no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Nuevamente, tiene dos posibilidades. Corríjase o entregue su puesto. Porque tal vez cuando usted lo tomó ni siquiera estaba preparado para tomarlo. Porque cuando usted lo tomó tal vez lo impusieron y usted no tenía el anhelo. Porque cuando usted lo tomó todavía le faltaba mucho tiempo de preparación. Y tomó una tan grande responsabilidad con la cual usted no está pudiendo. Entonces, ¿por qué? Diríamos, pero qué tan cruel entregar un puesto. No, porque quiere seguirlo haciendo mal. Y un día presentarse, como dice Pedro, porque el Señor va a darles, el príncipe de los pastores va a darles su corona de gloria a los ancianos y a todos los demás cristianos. Pero si usted no está haciendo la voluntad de Dios, la pregunta es, nuevamente, y con esto vamos a acabar la clase, ahorita vamos a mandar algunos saludos. ¿Qué está haciendo? Acuérdese, usted tiene dos oportunidades. La primera es corregirse, retractarse de lo que está haciendo mal y hacer las cosas bien, conforme a la voluntad de Dios. O, si no lo quiere hacer, si no tiene esa disponibilidad de cambio, ¿qué está haciendo para ser lo suficientemente sincero con usted mismo y decir, bueno, como no quiero hacer las cosas bien, mejor entrego este tan grande cargo que se me ha otorgado conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus estatutos, porque no lo estoy haciendo bien, porque no lo estoy haciendo como Dios lo pide, y eso va a acarrear un día condenación a mi persona? Entonces pensemos en eso. La próxima semana, hermanos, vamos a hablar de otras responsabilidades y de lo que dice Pedro, ser humildes también, porque es muy importante la humildad dentro del cristiano, hermanos. A veces también se nos está olvidando eso, muchas veces, la humildad. Pero bueno, quiero mandar, ahora sí voy a tomar un receso, hermanos, de unos minutitos para tomar unos saludos que se han estado enviando por ahí, ¿verdad? Nuestro hermano Luis Ávila, dice nuestro hermano Abel, a ver, dice, bueno, vamos a tomarlo en un orden, ¿ok, hermanos? Nuestra hermana Claudia, le mandamos un saludo, dice, Dios le bendiga, mis hermanos. A nuestra hermana Jenny en República Dominicana, buenas tardes, Dios le bendiga, mi hermano. A nuestro hermano Abel García en Gómez Palacio, también, Dios le bendiga, adelante la enseñanza. A nuestra hermana Lupita Moreno, que parece que nos escucha de Brady. A nuestra hermana Anabel Medina, por allá por Nueva York. A nuestro hermano Benedicto Calderón, allá en ¿cómo nos dijo que se llamaba? Por allá por Arkansas, hermanos, no me acuerdo ahorita de la ciudad, ¿verdad, hermanos? Ahorita se me viene a la mente, ¿verdad? La ciudad donde está nuestro hermano Luis Ávila también, que está escuchando, está viendo. Nuestro hermano Heiner Monte Alto, allá en Bagaces, en Costa Rica. Nuestro hermano Luis dice, Dios le bendiga, hermano, igualmente, hermano. Nuestro hermano William Güemes, ¿verdad? Mi amigo, mi hermano, ¿verdad? Nuestro amigo también, Iván Ortega, en Odessa, Texas. El compañero Alberto, ¿verdad? Nuestro hermano Carlos Maudiel Rodríguez dice, saludos, hermano. Nuestro amigo, hermano también, ¿verdad? De muchas batallas, Rodolfo Ríos, ¿verdad? También te mandamos un saludo afectuoso hasta allá, hasta Torreón, Coahuila, ¿verdad? Mi esposa, la hermana Rosy Rodríguez, nuestro hermano Roger Polanco, nuestro hermano Damián Saucedo, también nuestro hermano Mario Ramírez, nuestra hermana y es mi prima, y también le mando un saludo hasta Torreón, mi hermana en la carne, ¿verdad? También, María Angélica Reyes. A todos les mando un saludo, hermanos, a todos ustedes, Dios me los bendiga.
También a nuestro hermano Fabián Garza Segovia, allá en Piedras Negras, Coahuila. También le mandamos un saludo. Y bueno, hermanos, pues ya nos retiramos. Oren por su servidor, como le decía, hermanos, por ciertas circunstancias de la vida y los muchos afanes que a veces vienen, ¿verdad? Decía un hermano, no hay que tomar excusas, ¿verdad? Pero bueno, así es, hermanos, a veces tenemos que poner pausas a ciertos proyectos. Pero yo le voy a aconsejar algo, hermano, hermana. Aunque usted ponga pausa a un proyecto, nunca rechace sus proyectos, ¿verdad? Nunca se dé por vencido, siga adelante. Aunque pase un mes, 2 meses, vuelva a retomar fortaleza y a seguir adelante. Mientras la vida está, hermanos, hay oportunidades. Si usted dejó ahí algo inconcluso, es tiempo de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para retomar lo que dejé inconcluso? Esto lo habíamos dejado inconcluso, hermanos, porque estábamos en el capítulo 5, versículo 1. Entonces dijimos, es necesario acabar el libro. Nos faltan unas cuantas clases, hermanos. Estas clases las estamos poniendo en YouTube. Ahorita les voy a compartir, hermanos, mi enlace. Ahí tenemos ya, con esta va a ser 31 lecciones. Y vamos a seguir adelante. Les pido que oran por mí, hermanos, para que Dios me dé ánimo, fortaleza, el tiempo, el espacio, las circunstancias y todo. Y podamos seguir adelante en esta obra, hermanos. Y también salir, hermanos, evangelizar, trabajar para la obra, para la hermandad, para la comunidad, hermanos. Hay muchas cosas que hacer, muchas. Entonces pedirle a Dios, hermanos, que siempre, nuevamente como decíamos, nos dé el tiempo, el espacio, las posibilidades de hacer algo para la obra de Dios. Y yo pues me despido, mis hermanos. Yo les voy a mandar un saludo nuevamente afectuoso. Paso a retirarme. Y nuevamente, hermanos, bueno, posiblemente estemos con ustedes el próximo viernes, transmitiendo en vivo. Y así consecutivamente queremos hacerlo al menos 2 veces a la semana, hermanos, en diferentes horarios. No vamos a tener un horario fijo, hermanos, nada más vamos a entrar y vamos a impartir la palabra para que estén al pendiente. Entonces, Dios me los bendiga. Un saludo cordial. Aquí yo me despido, hermanos, su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez. Nuevamente, si tienen una duda, hermanos, acuérdese. Y si tiene preguntas también hágalas, ahí escríbalas en la ventana de chat o mándeme un mensaje a mi mensaje privado, a mi inbox, como dicen, o a mi correo electrónico. Y tal vez, como decía, ¿no? Se oiga uno un poco áspero al decir, hermano, si no está haciendo su función, pues hágase un favor a usted mismo y renuncie. Entonces, como le digo nuevamente, hermanos, tiene 2 opciones. Usted, si es anciano, haga las cosas como Dios le pide que las haga, para el bien suyo y para el bien de la iglesia. O si no lo quiere hacer, aquí está la clave, si no lo quiere hacer, si no quiere tomar esa disposición, sea también lo suficientemente valiente, lo suficientemente sincero con usted mismo. Y si no quiere tomar una actitud de cambio, diga, bueno, ¿saben qué? Esto no es para mí, esto no es mi cargo. ¿Por qué? Porque tal vez me resulte más dañino que benéfico, a final de cuentas. Entonces, Dios me los bendiga, hermanos, a todos. Y de parte de su servidor, un saludo cordial, Osvaldo Rodríguez. Nos vemos, hermanos.